Sin embargo, no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Por favor, le ruego que guarde silencio. Inducción. Prácticas desterradas desde hace décadas. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud. La selección de candidatos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo afectó de origen el principio de imparcialidad y la equidad de la competencia. La cantidad de cargos por elegir simultáneamente hizo imposible que el grueso de la población pudiera identificar a muchos candidatos o pudiera discernir entre los distintos niveles y funciones de los cargos del Poder Judicial. En gran medida, la competencia se dio entre una mayoría de personas desconocidas ante una ciudadanía que no contaba con muchos elementos para elegir de manera informada. En esas condiciones, no era difícil augurar que la participación ciudadana sería baja, y el augurio se cumplió. Menos del 13% de ciudadanos acudió a las urnas, la cifra más baja de todos los procesos electivos que México ha tenido en su historia. Una expectativa de escasa participación ciudadana bien podría haber hecho reflexionar que elegir jueces de esa manera no era la mejor idea, que quizás el desinterés ciudadano se derivaba de la propia naturaleza de esas elecciones. Sin embargo, la reacción fue un despliegue de fuerzas políticas y abundantes recursos económicos para promover las elecciones y la participación ciudadana, aún transgrediendo los límites que la Constitución y la ley establecen. Es ya muy conocido, para mal, el caso de los acordeones para votar. Por parte de agentes que debían permanecer al margen de estas elecciones, se produjeron y distribuyeron masivamente esos acordeones no solo para influir con propaganda en la voluntad ciudadana, acción prohibida por la ley a los gobiernos y a los partidos políticos, sino para suplantar la decisión ciudadana por un dictado desde el poder. Es imposible medir la cantidad y el costo de esa propaganda porque, al ser ilegal, se ha tratado de mantener oculta la información asociada a ella. Pero es inocultable que esa propaganda ilegal se desplegó por casi todo el país por medio de millares de personas a sueldo y que éstas estuvieron actuando durante la jornada electoral en las inmediaciones de muchas casillas para inducir la votación. Si se temía que la participación fuera baja, desde el poder se trató de elevarla por todos los medios. Pero la acción orquestada desde arriba para promover e inducir votos a algunos grupos locales les pareció insuficiente, de modo tal que decidieron actuar en la base misma de la pirámide operativa de la elección, o sea, desde las casillas. A lo largo de la jornada electoral se detectaron conductas no solamente para inducir a votantes, sino para adulterar directamente la votación. Hay evidencias de que en centenares de casillas se introdujeron más boletas marcadas que la cantidad de electores que pudieron votar en el lapso de 10 horas de la jornada electoral. Hubo también supuestos votos en boletas que nunca fueron introducidos en las urnas. Hay reportes de robo de paquetes de boletas electorales por parte de grupos armados que, después de marcarlas como votos, fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Hay también indicios fuertes de paquetes de boletas cuyos números fueron escritos en serie por una misma mano con igual caligrafía. Puedo decir que encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado, cuando, siendo yo muy joven y representante de un partido socialista, denunciaba y reclamaba ante las autoridades, ante la autoridad electoral de aquel entonces, esa clase de tropelías.
Me recuerdo, por ejemplo, alegando ante el presidente de un comité distrital que las boletas lisas, sin huellas de haber sido dobladas, no podían haber estado en la urna y por lo tanto no eran votos legales. O tratando de convencer que era imposible que en una casilla desangelada hubiese votado el 110% del listado de electores. Pero la respuesta era la misma. El presidente del comité ordenaba callar y sumar esos votos. Hace 40 años así ocurría en no pocas casillas y desde la oposición casi nada podíamos hacer. Por fortuna, la transición democrática mexicana permitió superar la era del paleolítico electoral. No traicionemos esa transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedasen impunes, actuarán como incentivos para continuar una regresión histórica. Ahora, desde el máximo órgano de decisión de una autoridad electoral constitucionalmente autónomo, sí podemos y debemos hacer algo. Tenemos los elementos de hecho para verificar lo que ocurrió en muchas casillas. Tenemos la capacidad de hacer una depuración. Debemos limpiar y corregir por lo menos las irregularidades más notorias. Le hace una moción el consejero Castillo. Adelante, por favor, consejero. Gracias. Si me permitiera, en un minuto podré concluir. Sí, para que termine, por favor. Gracias. Es cierto que esas prácticas irregulares no ocurrieron de igual forma en todo el país. La difusión de los llamados acordeones para votar y su probable uso en torno a las casillas fue el fenómeno más generalizado, quizás el más grave, emprendido desde arriba. Otros tipos de anomalías se concentraron en algunas regiones y zonas, destacadamente en varios distritos en Chiapas. Hay también casos numerosos de votaciones ilegales en Puebla y Oaxaca y casos menos numerosos dispersos en otras entidades federativas. Por esas razones, en esta etapa, en este proyecto se propone no sumar al cómputo nacional las casillas cuya votación está viciada. Por su magnitud y su extensión geográfica, las irregularidades detectadas no cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble y siembran dudas sobre su autenticidad. Gracias. Por más de 30 años, el IFE y el INE han organizado elecciones confiables y auténticas. Esta experiencia es el legado más importante de la transición democrática de México. Sin embargo, este año las elecciones para ocupar cargos judiciales presentaron desde el inicio del proceso una serie de retos y dificultades como no se habían visto en la era democrática de México. Para sortear esos obstáculos, el INE tuvo que adoptar medidas excepcionales que merecieron críticas y despertaron dudas sobre su viabilidad. En el tramo final de este camino se puede constatar que, en cuanto a las funciones que le atañen directamente al INE, el INE está cumpliendo con eficacia y confiabilidad. En medio de numerosas dificultades legales y restricciones presupuestales, el INE cumplió con su mandato constitucional. Se recibió el registro de candidaturas, se diseñaron boletas complejas de lista abierta, se capacitaron funcionarios para instalar y cuidar más de 80,000 casillas, se contaron millones de votos en las juntas distritales, etcétera. Sin embargo, no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas
inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud.